¿Qué tal? Bienvenidos este miércoles 24 de septiembre del año 2025 a una programación más de su noticiero Punto de Impacto, retransmitiendo por todas nuestras plataformas digitales. Y no olvides suscribirte en nuestro canal oficial en YouTube, Manantial Televisión Satelital. Y en esta mañana, un reconocido jurídico de la República del Ecuador, el constitucionalista, el doctor Miguel Camba Campos. Él ha sido ex magistrado del Tribunal Constitucional, hoy Corte Constitucional, a quien le damos la más cordial bienvenida. Mi querido doctor Miguel Camba, bienvenido, buenos días. Muchas gracias, Manantial, por su invitación. Es importante analizar, hacer un preámbulo sobre el análisis sobre una nueva asamblea constituyente, ya que la Corte Constitucional ha dado luz verde, pero aclara que hay límites, hay diferentes límites como reconocimiento de la dignidad humana, fundamento del sistema jurídico, el respeto a los instrumentos internacionales, derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir esto? No da luz verde, pero hay lineamientos. Claro. A ver, debemos hacer una aclaración primaria, ¿no? La Corte Constitucional, lejos de ser un organismo que dicte justicia constitucional, hace política constitucional, que es una cosa muy diferente. Bien, la Corte Constitucional está emitiendo dictámenes favorables para ellos, con un interés personal para ellos. Tal es así que ellos rechazaron la pregunta referente al juicio político para los magistrados de la Corte Constitucional. La Constitución del año 1998 establecía el juicio político para los magistrados. Tal es así que nosotros, el que habla, fue sometido a juicio político el año 2004. Se agotaron las instancias internas aquí en el país, no obtuvimos nosotros una respuesta positiva por parte de la justicia interna del Ecuador y recurrimos a instancias internacionales. Vea usted que el año 2005 planteamos la demanda, han transcurrido 20 años. 20 años. La sentencia de la Corte Interamericana salió el mes de agosto del año 2013, han transcurrido 12 años. Y esta sentencia de la Corte Interamericana a favor nuestro es un hito histórico, ¿ya?, que beneficia no solamente a la víctima que fuimos nosotros, sino que beneficia a todos los ciudadanos ecuatorianos y más aún a los ciudadanos de la región. Esto es motivo de estudio, análisis por parte de los estudiantes de los últimos cursos de Derecho, la Facultad de Jurisprudencia, y de las maestrías. He dado charlas en la Universidad de Espíritu Santo, pues también en la Universidad Católica. Y no ha servido de nada la sentencia de la Corte, tan importante como la sentencia de la Corte Interamericana. Ha pasado el tiempo y hoy estamos inmersos nuevamente en un complejo enfrentamiento entre la Corte Constitucional y el Presidente de la República. Mire usted, ¿cómo puede ser posible que la Corte Constitucional, que es el órgano máximo de interpretación constitucional, en una pregunta que formule el Presidente de la República con relación al juicio político, donde están inmersos ellos, que tenían que verse excusados porque tienen interés personal? Hay conflicto de intereses, no pueden ser ellos juez y parte. Entonces ellos tenían que haberse excusado de conocer esa pregunta, por estar inmersos. ¿Cuál fue esa ella. pregunta? Las 7 preguntas primeras que envió, pues, ¿no? Las 7 preguntas primeras se refiere al juicio político. Para los magistrados de la Corte Constitucional. Entonces, si ellos están interesados en eso, no podían. Y se blindaron, desecharon esa pregunta y se blindaron. Es que tampoco les convenía a los magistrados. No les conviene, que mire, por eso es que yo siempre recalco que la Constitución del año 2008 es un retroceso jurídico constitucional en el país. Esto no es de avance de derechos, no. Todo lo contrario, a la inversa. ¿Y cómo están nosotros sumergidos en un abandono de una inseguridad lacerante, provocada por la Constitución del año 2008, con la Constitución de Montecristi? Que dicen que es una copia, sí, una copia del chavismo, de Venezuela. Entonces les da la oportunidad a los delincuentes que tengan más derechos que los ciudadanos. No puede ser posible eso, no puede ser factible. Vamos paso a paso, estamos en este momento en este preámbulo de entrevista con el doctor Miguel Camba Campos, un reconocido constitucionalista, es magistrado del Tribunal Constitucional, hoy Corte Constitucional, una corte bastante polémica con el gobierno, en este caso con el presidente Daniel Noboa, en lo que tiene que ver en cuanto a leyes importantes para el tema de la inseguridad. Vamos analizando un poquito, aunque esta Corte Constitucional siempre ha sido un outsider, un candado, una luz roja, ¿no? Por fin la gente dice, se cambió de semáforo, doctor. Del rojo pasamos al verde, pero mucho ojo, vamos analizando que la Corte Constitucional aclara que hay límites como reconocimiento de la dignidad humana, fundamento del sistema jurídico, el respeto a los instrumentos internacionales de derechos humanos,
la prohibición de genocidio, esclavitud, discriminación racial, etcétera. ¿Cómo usted analiza eso, una nueva constitución con visión diferente del país? Pero parece que le está dando límite también a los magistrados de la Corte Constitucional. Sí, efectivamente. ¿Cómo analiza usted eso? Sí, efectivamente, ellos están provocando una inseguridad jurídica en el país. Ellos están imponiendo con dictámenes supuestamente constitucionales, que es todo lo contrario. Están poniendo en peligro la democracia en el país. Nosotros tenemos que luchar, ser perseverantes en procurar que esta constitución del año 2008 desaparezca por completo. Esto, en vez de ser un progreso para el país, es un retraso. Yo le digo sinceramente, el señor presidente de la República tiene que tener, como si lo tiene la juventud, la fortaleza, pero tiene que tener un poder de decisión un poco más fuerte. No puede ser posible que esté supeditado a una Corte Constitucional ideológicamente que garantiza la delincuencia, que garantiza la inseguridad, que no propende a la educación, que cambia completamente los principios tradicionales de las constitucionales. Ellos se han blindado tanto que piensan ellos que se van a mantener en el cargo por mucho tiempo y que la Constitución de 2008 debe durar, como dijeron eso, Montecristi, 200 años. Señor periodista, créame, con 18 años que han transcurrido de vigencia esta Constitución es suficiente. 17 años con esta Constitución. No podemos nosotros continuar con esta Constitución. Y lo que el señor presidente ha decidido, llamar a una asamblea constituyente, es lo necesario, es lo conveniente para el país. Lo prometió pero campaña. Eso les causa temor a los magistrados de la Corte Constitucional, porque ellos están avalando una ideología como es la ideología del socialismo del siglo XXI, en la que prácticamente al ciudadano lo tienen relegado. Y ellos representan la defensa de quienes pactaron con los jefes delincuenciales para protegerlos. Y por eso viene usted que en el artículo 11 de la Constitución del año 2008 establece que no se puede discriminar por los antecedentes penales. Señor periodista, los antecedentes penales antes eran agravantes. Esas personas reincidentes que cometían 2 y 3 delitos, 5, 6, 10, eran agravantes para empeorar la pena. Y ahora resulta que no se los puede tocar. Entonces eso hay que cambiar. Muy bien, son las 10 de la mañana con 1 minuto en todo el territorio ecuatoriano. Diálogo abierto y frontal con nuestro invitado de esta mañana, el doctor Miguel Camba Campos, reconocido constitucionalista, analizando un poquito el preámbulo sobre una nueva asamblea constituyente. ¿Cuál sería, en este caso, la parte negativa para los jueces de la Corte Constitucional con esta nueva asamblea constituyente? Ellos están poniendo límites para beneficiarse. ¿Tienen derecho, tienen potestad de poner límites? No. A lo que el gobierno quiere decidir una nueva asamblea constituyente. Ya el presidente decidió ir a la constituyente, ya el Consejo Nacional Electoral dio inicio, y lo que tienen que hacer los jueces es observar, ver que la formalidad se haga presente, pero no lo de fondo. La formalidad es decir, por decir, vamos a ver el estatuto. Yo le recomiendo al señor presidente de la República, con la mayor consideración del caso, porque yo sé que es un presidente que desea los cambios para el país, pero tenemos que hacer un cambio real. Yo vuelvo a reiterar, el señor presidente está rodeado de profesionales jóvenes, me parece correcto, me parece importante, interesante, pero también debe tomar en consideración al adulto mayor que tiene la experiencia, que tiene experticia, que tiene todavía lucidez para poder aportar el bien del país. Entonces, en el caso del estatuto, resulta que el estatuto establece como requisitos para ser asambleístas constituyentes los mismos requisitos que establece para ser asambleístas nacionales. ¿Y cuáles son esos requisitos? Tener más de 18 años, saber leer y escribir, estar en ejercicio del derecho de ciudadanía y nada más. Señores, si vamos nosotros a votar en plancha como siempre, nos van a meter gatos por liebre y nos van a meter futbolistas, bailarinas. Hagamos las cosas bien, doctor. ¿Se puede cambiar esa pregunta? Porque yo siempre lo he dicho, para ser candidato a rector usted necesita tener un PhD. Y para ser candidato a asambleísta solo necesita ser bachiller o no ser bachiller o tener 18 años. Nosotros como comunicadores y ciudadanos le hemos dicho, se necesita tener personas idóneas. Debería cambiar y reformar esa pregunta para quienes van a representarnos en la asamblea. Entonces yo por ejemplo, le sugiero en esta pregunta, estos requisitos le sugiero, deben ser ciudadanos ecuatorianos mayores de 35 años, que son gente joven, o 30 años, póngale usted, con 10 años de ejercicio profesional o 15,
con experiencia en derecho constitucional, Sin antecedentes sean penales y nada de estas que cosas. sean académicos, que no tengan antecedentes penales. Ajá. Y entonces vamos nosotros a ver una asamblea constituyente conformada por personas idóneas, por personas que saben, conocen la materia, y no nos van a meter, como digo, gato por liebre, en una lista única en la que tenemos que votar en plancha y tenemos que votar por sanción y todo lo que nos sea. Muy bien, y sobre todo en esta nueva Asamblea Constituyente, en este nuevo referéndum que se viene, doctor Miguel Camba, yo siempre lo he considerado que el gobierno, el presidente Daniel Noboa, debe meter todo el asador al horno, todo el juego. Si tiene que considerar unas preguntas, reformarla, la puede hacer en este aspecto, aprovechar esa consulta popular. Claro que sí, claro que lo puede hacer, lo puede modificar y cambiar. ¿Ya? ¿No? Ahora, al señor presidente de la República le hago nuevamente hincapié como sugerencia nada más. Los señores magistrados de la Corte Constitucional, al haberse pronunciado en la pregunta 6 referente a ellos, cometieron un delito. La pregunta El que le delito, decía, referente al ¿cree juicio usted que político. los magistrados de la Corte Constitucional pueden ser sometidos a juicio político, sí o no? ¿Sí o no? Entonces, ¿Ya? si la Constitución establece que todo servidor público es responsable por las acciones u omisiones que hagan en el desempeño de su ejercicio de su cargo, ningún funcionario puede ser irresponsable, y la Constitución le establece al presidente de la República el deber de respetar y hacer respetar la Constitución. ¿Sí? Si los señores jueces de la Corte Constitucional han irrespetado, imagínense usted que son jueces constitucionales. O sea que tienen que admitir esas preguntas. Ya, me refiero al tipo de delito que ellos han cometido. Correcto. El prevaricato. El prevaricato lo cometen los jueces. Ahora resulta, veo por ahí unas opiniones que dicen, no, es que los jueces de la Corte Constitucional están exentos, no pueden entre ellos cometer delito de prevaricato. Señores, la Carta establece, la Constitución establece la responsabilidad de todos los funcionarios públicos, todos, sin excepción. Nos remitimos al COIP, al Código Orgánico Internacional Penal. ¿Cuál es el delito de prevaricato? El juez que dicta resoluciones en contra de ley expresa. Y si ellos han ido contra la Constitución, siendo jueces constitucionales, caen en el delito de prevaricato. ¿Qué tiene que hacer el señor presidente? Iniciar una denuncia ante el fiscal general de la Nación, la fiscal o el fiscal general de la Nación, ¿Ya? para que la Corte Nacional de Justicia los juzgue a los jueces de la Corte Por Constitucional prevaricato en este caso. por prevaricato. Y si es necesaria la prisión, pues tiene que ordenar Y la ellos no prisión. están camuflados, los magistrados de la Corte Constitucional no pueden. Entonces, ellos no pueden objetar, decir, no podemos ser nosotros enjuiciados. No pueden ser enjuiciados políticamente, ¿no? Pero la Constitución establece la responsabilidad en lo administrativo, en lo civil y en lo penal. correcto. Artículo 431 de la Constitución. Lean el artículo. Ellos son responsables en lo penal. Y esta es una acción penal, no es política, no es juicio político. Muy bien, 10 de la mañana con 7 minutos, estamos en este diálogo frontal y directo con el doctor Miguel Cambas Campo, un reconocido constitucionalista. Él ha sido ex magistrado del Tribunal Constitucional, hoy Corte Constitucional, una corte bastante polémica. Ya se ha dado paso pues, para una nueva asamblea constituyente, para el referéndum. El presidente Daniel Noboa dio inmediatamente 33 puntos de considerando del texto que envió a la Corte Constitucional. Esperemos que no hayan objeciones, de nuevo ese candado y esa luz roja por parte de los magistrados de la Corte Constitucional, porque es una disputa en temas sobre todo de inseguridad para el territorio ecuatoriano, es muy preocupante. Ahora, otra cosa Es muy importante que le preocupante. quiero hacer notar a usted, cuando se inicia un proceso eleccionario, el Consejo Nacional Electoral se transforma en el primer órgano del Estado. Y Ya. cualquier institución, llámese Corte Constitucional, cualquier institución Ya, que obstruya, que obstaculice el desarrollo normal de un proceso eleccionario, está sujeto a la destitución por parte del Consejo Nacional Electoral. Mire usted lo que pasó, mire usted lo que pasó el año 2008, ya, 2008 en la época de Correa. El Congreso Nacional destituyó en un proceso eleccionario a los magistrados, a los vocales del Tribunal Supremo Electoral, del Consejo Nacional Electoral. ¿Es que hicieron el señor Acosta, que era presidente electoral? En una sesión lo destituyó a todos los magistrados, a todos los asambleístas que votaron en contra de ellos. Y ahora ellos están reclamando en la Corte Interamericana. Para que vean la potestad y la fuerza que tiene el Tribunal Supremo Electoral, era antes, ahora Claro. el Consejo Nacional. Si la Corte Constitucional va a obstaculizar, poniendo trabas
al procedimiento para la constituyente, pueden ser destituidos por el Consejo Nacional Electoral. O sea, en este aspecto, los señores del Consejo Nacional Electoral tendrían esa potestad jurídicamente de destituirlo. Así es. ¿Y qué artículo manda eso? ¿Penal de la No, Constitución? no, en la Constitución está eso. ¿Ya? En la Constitución está eso. ¿Correcto? Tanto en el 98 como en el de 2008. ¿No será esto por eso que se vieron apurados, le dieron luz verde, porque ya tenían para el referéndum Oiga, los señores del Tribunal Consejo Nacional Electoral? Sí, yo creo que nosotros tenemos que cambiar la mentalidad y tenemos que ser perseverantes y afrontar con dureza. Yo soy de pensamiento, el ser humano siempre persevera, siempre tiene que perseverar en busca de sus objetivos, de sus metas. ¿Ya? El ser humano es más o menos como el arroyo y la roca. En la pugna entre el arroyo y la roca siempre triunfa el arroyo, pero no porque sea más fuerte, sino porque persevera. Correcto. El arroyo va puliendo la roca, sale de las montañas, cruza los valles y van a su objetivo final, que es el mar. Nosotros, los seres humanos, que somos sentimiento, pasión y lucha, tenemos que perseverar. ¿Para qué? Para que los principios, los derechos nuestros se encaminen a ese mar, que es una justicia total, una democracia sólida, con principios y fundamentos especiales que no pueden ser negados por ninguna autoridad. En este caso, peor por ¿Sí? la Corte Constitucional. Y eso estábamos viendo en el manifiesto suyo, pues en el manifiesto que usted nombra que debería ir Dios en la Constitución, ¿no? Sí. Esperemos que en esta nueva Asamblea Constituyente debe ir en la Constitución la familia, la ciudadanía, la paz, la estabilidad política y sobre todo la libertad. Esperemos que se den esos aires de una nueva constituyente, una nueva constitución siempre en favor del pueblo, de la ciudadanía en ese aspecto, Señor, no los delincuentes. Señor periodista, ¿Sí? yo quiero hacer un llamado, ¿Ya? a través de su medio. Yo quiero condenar, quiero invitar al señor presidente de la Corte Constitucional a que abra una mesa de diálogo, una mesa académica en la que él sostenga pues, los principios que tiene frente a personas que no participamos de esa idea. Yo estoy presto a comparecer y a confrontar al presidente de la Corte Constitucional, que representa a todos los integrantes, para hacer un debate académico, para que la ciudadanía y el país sepa en dónde pisa, en qué terreno está. Le hago una invitación. Muy bien, son las 10:11 en todo el país, en todo el Ecuador. Estamos analizando un preámbulo bastante técnico y sobre todo objetivo con el doctor Miguel Camba Campos, un reconocido jurista ecuatoriano con muchos años de experiencia. Él ha sido también magistrado del Tribunal Constitucional, hoy llamada Corte Constitucional. Lo que ustedes decían antes, sí, así lo estábamos viendo. Dice, toda interferencia contra la función electoral, mucho ojo, será sancionada con destitución el artículo 279, el artículo 279 del Código de la Democracia, lo que ustedes mencionaban anteriormente, ¿no? En este caso, el Consejo Nacional Electoral se convierte en el órgano rector y puede sancionar, en este caso, a los magistrados de la Corte Constitucional, lo que usted aclaraba. Así es. Así que bueno, esperemos, yo en lo personal, y la ciudadanía y el país va a estar muy atento al proceder de la Corte Constitucional. Y el señor presidente con mayor razón. Señor presidente, ponga mano dura, hay que coger al toro por las astas, aunque sepamos que nos pueden embestir, pero cojamos al toro por las astas, pongámonos en su sitio una Corte Constitucional que ha tergiversado los deberes y las atribuciones de este organismo. Plazo para reformar la Constitución, dicen que son 180 días, 6 meses. 180 Estamos días. bien en el lapso de ese tiempo, doctor Miguel Camba. Sí, está bien. Necesitaríamos Sí. más, agilizarlo menos tiempo. Lo no que se me puede. preocupa es la calidad de asambleístas constituyentes que tienen que ir. Vuelvo a repetir, señor presidente, coloquen su lista de candidatos a gente especializada en derecho constitucional, madura, lúcida, y más que todo que tengan idoneidad, Claro, que tengan probidad. 80 asambleístas Ya constituyentes. no supuestamente. podemos nosotros estar supeditados a una lista para votar en plancha en la que meten pues de futbolistas, basquetbolistas, no. 80 asambleístas constituyentes los que mandan Sí. supuestamente, ¿no? Entonces esperemos que vaya gente idónea, gente preparada. La academia que vuelva, la academia, la experiencia, la profesionalidad y sobre todo gente, doctor, que han estado involucrados en casos de por parte de la fiscalía con antecedentes penales. Hoy en día todo el mundo puede ser candidato a asambleísta. Sí. Esperemos que cambien esos roles principales para sobre todo los partidos y movimientos políticos y poder llevar gente preparada e idónea para que represente al pueblo ecuatoriano en ese aspecto. Son las 10:14.
Esperemos en el transcurso de estos días qué más puede exigir la Corte Constitucional. Vamos a estar atentos, el Ecuador, el país va a estar atento al proceder de la Corte Constitucional. Ya el presidente mandó los 33 puntos. Sí, ojalá recapaciten, que pongan la barba en remojo, porque el país no va a soportar más violaciones constitucionales, precisamente el órgano encargado de vigilar que se respete la Constitución. ¿Cómo puede una Corte Constitucional poner una balanza y tener conciencia, doctor Miguel Camba, y darle más prioridad a los derechos del pueblo, a la gente de bien, que a las leyes prodelectivas que tiene esta Constitución de 2008, que dicen que es una copia del chavismo de la República de Venezuela? Hoy en día, pues quien mata, quien vacuna con antecedentes penales, el juez tiene la potestad de darle la medida alternativa. Es decir, para que se presente cada 15 días juzgado, a pesar que ha matado, ha violado, ha vacunado, y no darle inmediatamente la prisión preventiva. Mire, le voy a poner dos ejemplos claros con relación a la actuación de la Corte Constitucional. Mire usted que ellos aceptaron una acción constitucional de 3 traficantes de drogas que se fueron a proponer, a decir que ellos están siendo vulnerados en sus derechos porque están siendo discriminados por sus antecedentes judiciales. Y la Corte les dio la razón. Esa sentencia de la Corte Constitucional utilizan los jueces para sustituir la prisión preventiva con medidas alternativas como el arresto domiciliario, el grillete, que no puedan salir del país, que se presente periódicamente ante el juez. Eso lo hacen. Y la otra importantísima es que ellos estén dictando dictámenes a su beneficio personal, cuando ellos tienen que tener el interés general del país. Así es como tienen que ellos dictar sus dictámenes, hacer sus dictámenes. Y no pueden ellos hacerlo para beneficio propio. Están peleando, luchando por mantenerse en el cargo. Cuando se pierden los principios y los valores por intereses personales como un cargo, se pierde toda la cualidad. Entonces, con su experiencia como es magistrado de la Corte Constitucional, el CNE como órgano rector no puede tirar atrás ya a los magistrados de la Corte Constitucional, va porque va el referéndum, la consulta popular va porque va la constituyente. La única forma, la única vía, que no tienen que tener temor los señores jueces de la Corte Constitucional, porque el pueblo es soberano y el pueblo tiene que manifestarse. El pueblo dirá y tiene derecho a equivocarse también. Ahora, ¿quiénes la van también a transcribir? Los que van a hacer, ¿no? Ojalá no resulte lo mismo que la Constitución de 2008 de Montecristi. Porque sería una pelea en vano. Alteraron todo. Y hay un músico escribe del vicepresidente León Rodolfo Aguilera. Tergiversaron, cambiaron todo. ¿Ya? A último momento. Sería una pelea en vano, ¿no? Sí, tantos años, y esperemos que vayan personas ilustradas. Yo quiero hacer una invitación muy cordial. ¿Ya? Mire, yo voy a hacer el lanzamiento de un libro que dice Ataque dictatorial a la constitucionalidad ecuatoriana. Se refiere a la sentencia de la Corte Interamericana en beneficio del país. Esta sentencia, como dije, es un hito histórico. Pero ¿cómo puede ser posible que el dirigente, el director, que le da órdenes a estos señores jueces, diga, con relación a esta sentencia de un organismo internacional, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se parece a Bacharnón, que recoge demandas basura? Así tildó el señor Correa a la sentencia de la Corte Interamericana, así lo tildó. Y luego de pocos meses acudió a esa misma comisión que tanto critica para decir que están vulnerando sus derechos porque es un perseguidor político. Tenemos unos perseguidores políticos en México, como 50. Ahí está la contradicción de los mandatarios. Entonces tienen temor a cambiar esta Constitución del año 2008. Quieren mantenerla para el beneficio de ellos, pero el beneficio tiene que ser para el país. Y tenemos que ir a una nueva Constitución, con una constituyente sin la obstrucción de la Corte Constitucional. Para culminar, estamos ya llegando a las 10 de la mañana, hoy día miércoles 24 de septiembre del 2025, con nuestro invitado esta mañana, el doctor Miguel Camba Campos, un hombre con mucha experiencia. Ya para concluir, doctor, se viene la consulta popular de la Asamblea Nacional Constituyente. Después de eso entramos a otra consulta, a otro referéndum. Ratificatorio, es decir, se hace la constitución nueva, la constitución... Que tenemos 180 días de plazo, 6 meses. Y eso se le pone a consideración del pueblo para que el pueblo acepte o no. Correcto. O sea que el pueblo tiene todo el derecho a equivocarse. Porque puede resultar que al final, después que ya el resultado, dicen no. Claro. Pero entonces no tengan temor, no tengan recelo.
Claro, El soberano tiene toda la potestad para como dice, decidir. como lo reza el artículo 1 de la Constitución, Así la es. soberanía radica en el pueblo, que es el pueblo que elija si quiere una nueva Constitución o no la quiere. Pero no pueden oponerse los señores magistrados de la Corte Constitucional. Pues no, Nosotros vamos a utilizar un artículo de la propia Constitución del 2008, el artículo 98, el derecho a la resistencia. Vamos a resistir contra todos los embates de la Corte Constitucional que se opone a una Asamblea Constituyente. Bueno, y sobre todo, para concluir, lo que usted manifestaba sería muy importante, no olvidarnos siempre que Dios, la familia, debe ser lo primordial e ir en la Constitución. Así es. Eso es lo muy importante. Así es. Queremos agradecerle, doctor, sus palabras finales para concluir. Bueno, unas palabras, en primer lugar, al señor presidente de la República, que cuente con todos los ecuatorianos de bien, con todos los ecuatorianos que estamos por una transformación completa y radical en el país, que va a contar con nuestro apoyo. En lo personal, voy a luchar, voy a perseverar. Como le dije en una carta, yo soy un joven idealista de 74 años. Voy a estar con usted, señor presidente, y vamos a estar todos los ecuatorianos con usted en contra de un organismo que está obstaculizando la democracia en el país, está obstaculizando la libertad, la paz, el progreso del Ecuador. Así que muy atentos a la Corte Constitucional, estaremos atentos, que no tuerza la voluntad popular para ir a una constituyente. Sobre todo aclararle al señor magistrado, ¿no? Dice que la Corte Constitucional aclara mucho, ojo, que hay límites como reconocimiento de la dignidad humana, sí, pero no los límites de los delincuentes, primero de la gente de bien. Fundamento del sistema jurídico, quiere decir que esta asamblea, esta nueva constitución, no tiene plenos poderes, no puede ser igual a la de 2008, lo que menos queremos, que sea igual a la de 2008. Los derechos humanos, sí hay que respetar los derechos humanos, pero primero los derechos de la ciudadanía de bien, antes que los derechos de los delincuentes, de los que matan, los que vacunan, de los que violan. Entonces, en esos aspectos debe reconsiderar muy bien los señores magistrados de la Corte Constitucional. Primero, los derechos de la gente del pueblo, de la gente de bien. Y esperemos que así sea en esa nueva Constitución. No, si vamos adelante, tenemos que tener confianza. Estaremos atentos. A pesar de todo, estaremos atentos. Lo estaremos invitando más seguido para analizar cómo vaya el preámbulo de los magistrados de la Corte Constitucional en cuanto le piden al gobierno nacional. Estamos llegando a la parte final. Queremos agradecerle al doctor Miguel Camba, un reconocido jurista ecuatoriano, y a ustedes que tengan una buena mañana, recordándoles siempre que si Dios está con nosotros, no hay nadie en este mundo que pueda contra nosotros. Dios primero en la Constitución. Gracias por su sintonía.